Aquí estamos de nuevo. Continuamos con esta parte de la lectura del señor Hellinger, el amor del espíritu, un estado del ser. Voy a hacer cámara yo y voy a compartir pantalla para quienes quieran estarlo viendo por escrito, datos en momentos, puedan hacerlo. Aquí hay que compartir pantalla, aquí estamos. Bien. Dice, ahí voy a cerrar mi cámara. Disculpen, los órdenes del amor entre padres e hijos y en el seno de la red familiar. Primero hablaré de la interacción entre orden y amor. Es un texto denso y lo recitaré lentamente. Orden y amor. El amor llena lo que el orden abarca. El uno es el agua, el otro el jarro. El orden recoge, el amor fluye. Orden y amor se entrelazan en su actuar. Igual que una melodía al sonar se guía por las armonías. Así el amor se guía por el orden. Y al igual que el oído difícilmente se habitúa a las disonancias, por mucho que se expliquen, así nuestra alma difícilmente se hace a un amor sin orden. Algunos tratan este orden como si no fuera más que una opinión que pudieran tener o variar a gusto. En realidad, empero, nos viene dado, actúa aunque no lo entendamos, no se da, se encuentra. Lo conocemos igual que el sentido y el alma por su efecto. Los diversos órdenes. Disculpen, es que me quedé ahí pensando en eso de en realidad empero nos viene dado, actúa aunque no lo entendamos. No sé, voy a aumentar aquí. No se idea, claro, no se idea, no se crea, no se, no es por voluntad propia, se encuentra, lo conocemos igual que el sentido y el alma por su efecto. Los diversos órdenes. Por sus efectos, pues, conocemos los órdenes del amor y por los efectos desciframos las leyes según las cuales perdemos o ganamos en el amor. Aquí se muestra que las relaciones del mismo tipo siguen voy a un mismo orden. Por ejemplo, las relaciones de pareja y que diferentes tipos de relaciones siguen a órdenes diferentes. Así pues, los órdenes del amor son diferentes para las relaciones del hijo con sus padres y diferentes para las relaciones en el seno de la red familiar. Son diferentes para la relación de pareja entre hombre y mujer y diferentes para la relación de la pareja entre hombre y mujer y diferentes para la relación de la pareja como padres con sus hijos
y también son diferentes para nuestra relación con el fondo último, es decir, para aquello que experimentamos como espiritual o religioso. Me da la impresión que es como, paréntesis, disculpen, como fui agrandando la letra y fue más claro. Cuando ponemos en orden, algo se aclara o muchas cosas se aclaran dentro de nosotros, padres e hijos. En un primer lugar, los órdenes del amor entre padres e hijos comprenden que los padres den y los hijos tomen. Los padres dan a sus hijos aquello que antes tomaron de sus propios padres y aquello que, como pareja, toman el uno del otro. Los hijos, en un primer lugar, toman a sus padres como padres y en un segundo lugar, todo aquello que los padres den de más. A cambio, los hijos más tarde pasan a otros aquello que de sus padres recibieron, sobre todo a sus propios hijos. Quien da puede dar porque antes tomó, y quien toma puede tomar porque más tarde también dará. Quien estuvo antes tiene que dar más porque ya ha tomado más también. Y quien llega más tarde aún tiene que tomar más, pero también él más tarde, cuando haya tomado lo suficiente, dará a los posteriores. De esta manera, todos, sea dando o tomando, se someten a un mismo orden, siguiendo a una misma ley. Este orden también es válido para el dar y el tomar entre hermanos. Quien estuvo primero tiene que dar al posterior y quien llega más tarde tiene que tomar del anterior. Quien da ya ha tomado antes y quien toma más tarde tiene que dar también. Así pues, el primer hijo da al segundo y al tercero. El segundo toma del primero y da al tercero. Y el tercero toma del primero y del segundo. El hijo mayor da más y el hijo menor toma más. A cambio, muchas veces el hijo menor suele cuidar a los padres cuando estos llegan a la vejez. Conrad Ferdinand Meyer describe este movimiento de arriba hacia abajo muy claramente en un poema, La fuente romana. Un surtidor se alza para colmar cayendo el mármol de la concha que, a su vez, se vela, rebosa e inunda el seno de otra cavidad. De tanta riqueza entrega a la tercera su caudal y cada una toma y da al mismo tiempo y fluye y descansa. El honrar. En un segundo lugar, los órdenes del amor entre padres e hijos y entre hermanos comprenden que todo el que tome honre el don recibido y al dador del que lo tomó. Quien de esta manera toma, acerca el don recibido a la luz hasta que brille. Y aunque también de sus manos sigue fluyendo hacia abajo, su resplandor recae en el dador, como si, para volver a la imagen de la fuente romana, la concha inferior en sus aguas que de arriba recibió, le reflejara a la superior el caudal que encima de ella fluye, y más allá todavía el cielo. Como tercera propiedad de los órdenes del amor en la familia, existe una jerarquía que, al igual que el dar y el tomar, está orientada de arriba hacia abajo, de acuerdo con el antes y el después. Por tanto, los padres tienen prioridad sobre los hijos y el primer hijo tiene prioridad sobre el segundo. El curso del dar y tomar de arriba hacia abajo y el curso del tiempo
de antes a después no pueden pararse ni retroceder, ni ser variados en su rumbo, ni ser invertidos de abajo hacia arriba o de después a antes. A consecuencia, en consecuencia, los hijos siempre se hallan por debajo de los padres y lo posterior siempre va después de lo anterior. El dar y el tomar y con él también el tiempo siempre avanzan, pero nunca retrocede la vida. Sin embargo, en el dar por parte de los padres y en el tomar por parte de los hijos, no se trata de un dar o un tomar cualquiera, sino de dar y tomar la vida. Al darle la vida a los hijos, los padres no les dan nada que a ellos les pertenezca. Junto con la vida, los padres mismos se dan a los hijos, tal como son, sin añadir ni restar nada. Por tanto, los padres no pueden ni añadir ni restarle nada a la vida que de esta manera dan, ni tampoco pueden reservarse nada. Y de la misma manera, los hijos, al recibir la vida de los padres, no pueden ni añadir, ni suprimir, ni rechazar nada, ya que solo tienen a sus padres. Ellos son sus padres. Así pues, el orden del amor comprende que el hijo tome su vida tal como los padres la den en conjunto y que asienta a sus padres tales como son, sin ningún otro deseo, ni rechazo, ni temor. Este tomar es una realización humilde, significa el asentimiento a la vida y al destino tal como me vengan dados a través de mis padres, a los límites que con ellos se me impone, con las posibilidades que se me abren, con las implicaciones en el destino de esta familia. También en la culpa de esta familia, en lo grave y en lo liviano de esta familia, sea lo que sea. Podemos experimentar los efectos de este tomar imaginando que nos arrodillamos delante del Padre y de la Madre, inclinándonos profundamente hasta el suelo, extendiendo los brazos hacia adelante con las palmas de las manos abiertas hacia arriba y diciendo, os doy la honra. Después nos levantamos para mirar a los ojos al Padre y a la Madre, agradeciéndoles el don de la vida, diciendo, por ejemplo, gracias al amanecer de la vida. Querida mamá, querida mami, la tomo todo de ti, la tomo de ti toda, entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria no habrá sido en vano. La sujeto fuertemente y le doy la honra y si puedo la pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo, como tu hija. Tú eres la verdadera para mí. Yo soy tu verdadero hijo. Yo soy tu verdadera hija. Tú eres la grande, yo la pequeña, el pequeño. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Vosotros dos sois los únicos para mí, solo vosotros. Y después lo mismo con el Padre. Querido papá, querido papi, la tomo de ti toda entera.
con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré como tú la hiciste, lo hiciste. Te tomo como mi padre. Y tú puedes tenerme como tu hijo. Y tú puedes tenerme como tu hija. Tú eres el verdadero para mí. Yo soy tu verdadero hijo. Yo soy tu verdadera hija. Tú eres el grande. Yo el pequeño, la pequeña. Tú das, yo tomo, querido papá. Me alegro que hayas elegido a mamá. Vosotros dos sois los únicos para mí, solo vosotros. Quien quien logra realizar este acto interior, se encuentra en paz consigo mismo, sabiéndose bueno y completo. Quien logra realizar este acto interior se encuentra en paz consigo misma, sabiéndose buena y completa. El rechazo. Algunos piensan que tomando a sus padres de esta manera también asimilarían algo malo que ellos temen. Por ejemplo, una característica de los padres o una discapacidad o una culpa. Así, también se cierran ante lo bueno de los padres sin tomar la vida en su totalidad. Muchos de los que se niegan a tomar a sus padres en su totalidad intentan compensar esta falta. En consecuencia, quizás busquen la autorrealización y la inspiración, pero la búsqueda de autorrealización y de inspiración no es más que la búsqueda secreta del padre o de la madre que aún no han tomado. Quien rechaza a sus padres se rechaza a sí mismo y en consecuencia se siente poco realizado, ciego y vacío. Quien rechaza a sus padres se rechaza a sí misma y en consecuencia se siente poco realizada, ciega y vacía. Lo especial. Pero también hay otro hecho a tener en cuenta. Se trata de un misterio y no lo puedo argumentar, pero siempre que lo menciono, percibo un asentimiento inmediato. Cada persona experimenta que también tiene algo singular que no puede deducirse de los padres. También a eso tenemos que asentir. Puede ser algo leve o algo grave, algo bueno o también algo malo. No tenemos ninguna posibilidad de elegir, pero independientemente de lo que uno haga o deje de hacer, independientemente de las ideas que defienda o rechace, se halla al servicio de algo más grande, lo quiera o no. Nosotros lo vivimos como una tarea o una vocación que no se fundamenta en nuestro mérito, ni tampoco en nuestra culpa. Por ejemplo, tratándose de algo grave o quizá cruel, nos hallamos al servicio de algo mayor, sea como sea. Los dones buenos de los padres. Ahora bien, los padres no solo dan la vida, también nos alimentan, nos educan, nos protegen, nos cuidan, nos dan un hogar. Por tanto, corresponde que lo tomemos todo tal como lo recibimos de los padres. De esta manera les decimos, lo tomo todo con amor. Naturalmente, también eso forma parte, lo tomo con amor. Esta es una forma de tomar que a su vez compensa, porque los padres se sienten respetados. En consecuencia, aún dan con más ganas. Tomando de nuestros padres de esta manera, por regla general, es suficiente. Existen excepciones
y todos las conocemos. Por otra parte, quizá no siempre aquello que nosotros quisiéramos, ni tampoco tanto como desearíamos, pero por regla general es suficiente. Cuando el hijo alcanza la edad adulta, le dice a los padres, he recibido mucho y es suficiente. Ahora me lo llevo a mi vida. Así el hijo se sabe satisfecho y rico y aún añade, el resto lo hago yo mismo. El resto lo hago yo misma. También esta es una frase bella, le da autonomía. Después el hijo aún le dice a los padres, y ahora os dejo en paz. De esta forma se desliga de sus padres y a pesar de todo sigue teniéndolos y los padres siguen teniendo al hijo. Ahora bien, si el hijo le dice a los padres, aún me tenéis que dar más, el corazón de los padres se cierra. De esta forma ya no pueden darle tanto al hijo, ni con tantas ganas, porque les exige. Y también el hijo, aunque reciba algo, no puede tomarlo. De lo contrario, sus reclamaciones se acabarían. Cuando un hijo insiste en sus exigencias ante los padres, no puede desprenderse de ellos, pues la exigencia ata al hijo a los padres. Pero a pesar de esta atadura, el hijo no tiene a sus padres, ni los padres tienen al hijo. Lo personal de los padres. Además de aquello que los padres son y dan, también tienen algo que ellos ganaron como mérito, que sufrieron como pérdida. Es algo que les pertenece a ellos personalmente. Los hijos únicamente participan de ello de una forma indirecta, pero los padres no pueden ni deben darle aquello que es personal suyo, y los hijos no deben ni pueden tomarlo de sus padres, ya que aquí cada uno es artífice de su propia dicha y de su propio infortunio. Al apropiarse lo bueno y el derecho personal de los padres sin ningún esfuerzo propio, ni sufrir el mismo destino, empiezo. Al apropiarse lo bueno y el derecho personal de los padres sin ningún esfuerzo propio, ni sufrir él mismo un destino o un dolor, el hijo está reclamando un derecho sin el asunto ni el precio. El dar y el tomar en la familia que sirven a la vida se invierten cuando un posterior toma sobre sí algo grave en lugar de otra persona anterior. Por ejemplo, cuando un hijo toma sobre sí una culpa de sus padres, o una enfermedad, o un destino, o una obligación, o una injusticia que estos sufrieron. El anterior no lo tomó de otro anterior como un don bueno para más tarde pasarlo a otro posterior, sino que forma parte de su destino personal y permanece bajo su responsabilidad. También es parte de su dignidad, y si él lo toma y otros se lo dejan, desarrolla una fuerza y un bien especial. Este bien es el que más tarde puede pasarle a un posterior, pero sin el precio que él mismo pagó por ello. Ahora bien, si un posterior toma sobre sí una fatalidad en lugar de otra persona anterior, aunque sea por amor, significa que un pospuesto se está inmiscuyendo en lo más personal de un antepuesto, restando dignidad y fuerza a esa persona y a la fatalidad. Así, sin el asunto del bien de la fatalidad para ambos, tan solo queda el precio. La inversión del orden. El orden del dar y del tomar en la familia se invierte cuando un posterior, en vez de tomar del anterior y honrarlo por ello,
pretende darle al anterior como si fuera igual o incluso superior a él. Por ejemplo, cuando unos padres pretenden tomar de sus hijos y los hijos quieren darles a sus padres aquello que estos no toman de sus propios padres o del otro cónyuge. En este caso, los padres pretenden tomar como hijos y los hijos pretenden dar como padres. Entonces, el dar y el tomar, en vez de fluir de arriba hacia abajo, tendría que fluir en contra de la gravedad, de abajo hacia arriba. Pero al igual que un río que intenta fluir cuesta arriba en vez de cuesta abajo, este dar no llega ahí donde quisiera llegar. Hace poco, en un grupo tuve una mujer cuyo padre era ciego y la madre sorda. Los dos se complementaban bien. La mujer, sin embargo, pensaba que tenía que cuidar a los padres. Así configuré la familia, como suelo hacer muchas veces, para sacar a la luz lo oculto. Durante la constelación, la hija se comportaba como si ella fuera la mayor y los padres pequeños. La madre, sin embargo, le dijo a la hija: aquello con papá lo sé hacer yo sola. Y el padre le dijo: aquello con mamá lo sé hacer yo solo. Para eso no te necesitamos. La mujer reaccionó muy decepcionada. Había sido reducida a la medida de una hija. La noche siguiente no pudo dormir. En general tenía problemas para dormir. Me preguntó si yo le podía ayudar. Le dije: a veces la persona que no puede dormir piensa que debería vigilar. Después le conté una historia de Borchardt, de un niño que en el Berlín de la posguerra vigilaba a su hermano muerto para que no se lo comieran las ratas. El niño estaba totalmente agotado porque pensaba que tenía que quedarse despierto. Finalmente pasó un hombre que amablemente le dijo: pero si de noche las ratas duermen. Y el niño se durmió. La noche siguiente la mujer durmió mejor. Cuando un hijo atenta contra la jerarquía del dar y del tomar, suele castigarse gravemente, muchas veces fracasando y hundiéndose sin conocer la culpa ni el contexto. Dando o tomando aquello que no le corresponde, atenta contra el orden por amor, no se da cuenta de la arrogación y se considera buena. El orden, sin embargo, no puede superarse mediante el amor, ya que antes que todo amor en el alma actúa un sentido del equilibrio que procura restablecer, procura restablecer y hacer justicia al orden del amor. Incluso al precio de la felicidad y de la vida. Por tanto, la lucha de amor contra el orden también es principio y final de toda tragedia. Y únicamente existe un camino de salvación: comprender el orden y después seguirlo con amor. La comprensión del orden es sabiduría y seguirlo es humildad. La comunidad unida por el destino. Padres e hijos también forman una comunidad unida por el destino, en la que cada uno depende del otro de muchas maneras y donde cada uno tiene que contribuir al bienestar común según sus posibilidades. Aquí cada uno da y cada uno toma. Aquí también los hijos les dan a los padres, por ejemplo, cuidándolos.
cuidan. Por lo visto, están respondiendo a estas palabras, aunque todavía no las escuchan, porque contradice o confronta o cuestiona mucho de la manera en la que actuamos como familias. Pueden iniciar otra vez este párrafo. La comunidad unida por el destino. Padres e hijos también forman una comunidad unida por el destino, en la que cada uno depende del otro de muchas maneras y donde cada uno tiene que contribuir al bienestar común según sus posibilidades. Aquí cada uno da y cada uno toma. Aquí también los hijos les dan a los padres. Por ejemplo, cuidando a los padres cuando estos llegan a la vejez. Y aquí los padres tienen todo el derecho de exigir y de tomar. Hasta aquí los órdenes del amor entre padres e hijos. La red familiar. La segunda relación importante para nosotros se inicia al mismo tiempo que nuestra relación con nuestros padres. Ya que no solo pertenecemos a nuestros padres, sino también a nuestra red familiar. Junto con nuestros padres, también tenemos a sus familias, y a partir de ese momento formamos parte de una red familiar en la que se unen las familias del padre y la madre. Una red familiar actúa como unida por una fuerza que vincula a todos sus miembros y por un sentido del orden y me sigo aceptando y me sigo. Vamos a empezar otra vez la red familiar. Aquí está, miren. La red familiar. La segunda relación importante para nosotros se inicia al mismo tiempo que nuestra relación con nuestros padres. Aquí está, miren. Ya que no solo pertenecemos a nuestros padres, sino también a nuestra red familiar. Junto con nuestros padres también tenemos a sus familias y a partir de ese momento formamos parte de una red familiar en la que se unen las familias del padre y de la madre. Una red familiar actúa como unida por una fuerza que vincula a todos sus miembros y por un sentido del orden y del equilibrio que en todos sus miembros obra de la misma manera. A quien esta fuerza vincula y a quien este sentido tiene en cuenta también forma parte de la red familiar. Y a quien esta fuerza ya no vincula y a quien ya no tiene en cuenta este sentido tampoco forma parte de la red familiar. Así pues, el alcance de esta fuerza y de este sentido permite deducir quién forma parte de la red familiar. Por regla general, pertenece a ella el hijo y sus hermanos. También aquellos que murieron o nacieron muertos. Los padres y sus hermanos, también aquellos que murieron y los que nacieron muertos, así como los hermanos ilegítimos y hermanastros. Número 3, los abuelos. Número 4, a veces alguno de los bisabuelos. Número 5, personas que no son familiares, a saber, todos aquellos que hicieron sitio para otros en la red familiar. Por ejemplo, parejas anteriores de los padres o abuelos y todos aquellos por cuya desgracia o muerte otros en la red familiar obtuvieron una ventaja. El vínculo en la red familiar. Los miembros de una red familiar se encuentran vinculados como si fueran una comunidad unida por el destino, en la que la fatalidad de uno también afectará a todos los demás, provocando en ellos el deseo de compartirla.
Así, por ejemplo, cuando en una familia un hermano muere a temprana edad, los demás hermanos quieren seguirle. A veces también los padres o abuelos quieren morir porque desean seguir a un hijo o a un nieto muertos. De la misma manera, cuando muere uno de los cónyuges, el otro muchas veces también quiere morir. En esa situación, los vivos interiormente les dicen a los muertos, te sigo. Muchas personas afectadas por enfermedades serias, por ejemplo cáncer, o que sufren accidentes graves o se encuentran en peligro de suicidio, se hallan bajo la presión del vínculo fatal y del amor que el vínculo conlleva, diciendo interiormente, te sigo. Estrechamente unida a este hecho se encuentra la idea de que el uno pudiera hacer las veces del otro, es decir, que pudiera tomar sobre sí el sufrimiento y la expiación y la muerte en lugar del otro, para así redimirlo de su destino fatal. La frase interior detrás de ese comportamiento sería, mejor que sea yo que tú. Así, por ejemplo, cuando un hijo ve a un miembro de su familia está gravemente enfermo, interiormente le dice, prefiero caer enfermo. Prefiero caer enfermo. Aquí está. Prefiero caer enfermo. Aquí está. Prefiero caer enfermo. Yo antes que tú. O cuando un hijo ve que alguien ha contraído una culpa grave que tiene que expiar, le dice, prefiero expiarla yo antes que tú. O cuando un hijo ve que personas cercanas quieren abandonar la familia o morir, interiormente les dice, prefiero desaparecer yo antes que tú. En todo caso, llama la atención que sean sobre todo los miembros más jóvenes de la familia los que sufren, expían y pretenden morir en lugar de otros. Es decir, son sobre todo los hijos. No obstante, esta sustitución también se da entre la pareja. Aún cabe señalar que en la mayoría de los casos este proceso se desarrolla de forma inconsciente, es decir, que los afectados mismos ya no sean aquellos que actúan en lugar de otros o aquellos a quienes este actuar pretende ayudar, no se dan cuenta de ello. Sin embargo, aquel que conoce los vínculos fatales puede liberarse de ellos conscientemente, donde esos vínculos fatales se muestran con especial claridad, donde esos vínculos fatales se muestran con especial claridad es en el trabajo con constelaciones familiares. La integridad. Estrechamente unida al vínculo en un mismo destino, se halla la tendencia a conservar la integridad de la red familiar. Existe un poderoso sentido del orden en la red familiar que de manera idéntica obra en todos sus miembros, cuidando de que todo el que forme parte de la red familiar también sea conservado como miembro, incluso más allá de la muerte, ya que la red familiar abarca tanto a los vivos como a los muertos, por regla general hasta la tercera y a veces hasta la cuarta y quinta generación. Así pues, siempre que la red familiar pierde a uno de sus miembros, por ejemplo, cuando se le niega la pertenencia o simplemente porque se le olvida, en el seno de la red familiar se desarrolla la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida. Esto se procura resucitando, por así decirlo, y representando al miembro perdido a través de otro posterior.
También este proceso se desarrolla de manera inconsciente y también aquí la carga de restablecer la integridad en primer lugar recae sobre los hijos. A este respecto aportaré un ejemplo bastante obvio. Un hombre durante su matrimonio conoce a otra mujer y le dice a su esposa: ya no quiero saber nada de ti. En consecuencia, esta mujer será representada posteriormente por una hija o un hijo del segundo matrimonio del marido. Esta hija luchará contra su padre con el mismo odio que la mujer rechazada, o se retirará de él con la misma tristeza que ella siente. Sin embargo, ni la hija ni los padres saben que está representando y defendiendo a la mujer excluida. La responsabilidad colectiva de la familia. Así pues, en la red familiar, los miembros inocentes tienen que responder de los culpables. De esta forma se pretende reparar o compensar a través de los posteriores la injusticia que sufrieron o cometieron los anteriores. Son sobre todo los hijos que con más facilidad se ven utilizados por esa instancia superior para compensar una injusticia. Probablemente tenga que ver con que en el seno de la red familiar también existe una jerarquía según la cual los anteriores tienen prioridad sobre los posteriores y los posteriores sirven a los anteriores e incluso son sacrificados para el bien de estos. Por tanto, en lo que a la compensación se refiere, no existe en la red familiar ninguna justicia como entre iguales. El mismo derecho a la pertenencia. No obstante, en la red familiar gobierna la ley fundamental de que todo el que forma parte también tiene el mismo derecho a la pertenencia. En muchas familias, sin embargo, se niega este derecho a determinados miembros. Así, por ejemplo, cuando un hombre casado tiene un hijo ilegítimo, a veces la mujer dice de este hijo y de su madre: no quiero saber nada, no forman parte. O cuando un miembro de la familia tuvo una suerte difícil, por ejemplo, cuando la primera mujer del abuelo murió de parto, su destino infunde miedo a los demás, por lo que no se la nombra como si ya no formara parte. O a un miembro de la familia que manifiesta un comportamiento divergente, se le dice: eres una vergüenza para nosotros y por eso te excluimos. Gran parte de la moral arrogante en la práctica no significa más que nosotros tenemos más derecho a pertenecer que tú y vosotros tenéis menos derecho a formar parte que nosotros. O también vosotros habéis perdido vuestro derecho a la pertenencia. En este caso, bueno no significa otra cosa más que yo tengo más derecho, y malo significa tú tienes menos derecho. También a los hijos que nacieron muertos o murieron a temprana edad, muchas veces se les niega este derecho, por ejemplo, a través del olvido. A veces también ocurre que los padres le dan al hijo siguiente el nombre del hijo muerto. Así, de alguna forma, le dicen al hijo muerto: ya no formas parte, ya tenemos a alguien que te sustituya. En este caso, el hijo muerto ni siquiera conserva su nombre. Cuando los miembros de una red familiar le niegan el derecho a la pertenencia a otro miembro anterior, sea por desprecio o por miedo ante su destino, o porque se niegan a reconocer que hizo sitio
para otros posteriores o por no querer reconocer lo que le deben. Además, más tarde, bajo la presión del sentido del equilibrio sistémico y mediante la identificación, un miembro posterior lo imitará sin poder defenderse ni darse cuenta de ello. Por tanto, siempre que a un miembro se le niega la pertenencia en la red familiar, surge la necesidad irresistible de restablecer la integridad perdida y de compensar la injusticia cometida precisamente a través de la representación y de la imitación del miembro excluido. En este contexto, también influye el sentimiento de culpa que los miembros vivos de una familia desarrollaron ante otro miembro que murió pronto, experimentando su propia vida como una injusticia ante los muertos. En consecuencia, pretenden compensar la injusticia, limitando su propia vida sin saber por qué. Ya casi terminamos esa parte. Los órdenes del amor. No sé por qué, pero estoy tentada a detenerlo aquí. Es bastante material. Aquí voy a tenerlo. En el próximo fragmento continuamos con los órdenes del amor. Que aún estamos en los órdenes del amor entre los padres y los hijos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gloria Irma Dávila con ustedes. Gracias.